con toda esa trayectoria y experiencia que has tenido en el sindicato, que has tenido en FECODE, en toda la historia del magisterio, desde Córdoba, ¿cómo ha sido, digamos, la criminalización del sindicato? ¿Cómo ha sido esa historia por épocas y generaciones también, que es una historia distinta? ¿Cuál es esa experiencia que nosotros tenemos que aprender hoy para que esa historia no se repita? En el año 1957, un grupo reducido de maestros decidieron juntar sus debilidades para hacerse fuertes frente a la situación que vivían en esos momentos. Había mucha politiquería, ellos tenían inestabilidad en sus cargos, a veces no terminaban el año, y entonces decidieron juntarse y empezaron a organizarse, pero no sabían cómo llamarse. Y desecharon el nombre de sindicato porque era una palabra que resultaba peligroso según ellos. Se había dado el caso de la Revolución Cubana y asociaban eso con el comunismo. No obstante, los primeros dirigentes, algunos eran del Partido Liberal, y duraron 2 años para conseguir la personería jurídica. No fue fácil. En el año 59, en diciembre, el 11 de diciembre de 1959, Ademacor tiene la personería jurídica. Entonces ya la primera persona que dirigió el sindicato fue una mujer, María Beatriz Lorduiz. De ahí no ha habido más hasta hace unos años posteriores que tuvo una mujer también al frente del sindicato, y mayoritariamente la directiva estaba constituida por mujeres, lo que no sucede hoy. Y se dio un fenómeno muy bonito que educadoras del Atlántico y del Magdalena llegaron a asesorarlas para constituirse en Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor. Bueno, empezaron las luchas de ellos por los problemas del momento. Eran profesores que, pocos los que tenían grado en el escalafón, eran educadores, y había mucha inestabilidad laboral. ¿Sí? No había pues esa persecución que hay ahora, en el sentido, pues la persecución era que no tenía estabilidad. Ademacor elevó una consigna que se llamó "Erradiquemos la politiquería de la educación". Había mucha politiquería. Entonces ese tiempo transcurre y ya doy un salto hacia los años 70. Se dio un fenómeno también que muchos directivos sindicales eran cooptados y pasaban a la Secretaría de Educación a desempeñar cargos de supervisores, y algunos se convertían pues en perseguidores de los mismos educadores. Pero en la década de los 70 ya hay un sindicalismo mucho más cualificado, ¿sí? Ya más cualificado. Entonces sí ya empiezan unas persecuciones a los directivos sindicales, los allanan, destruyen los archivos. Y Ademacor actualmente uno no puede reconstruir esa historia. Estoy escribiendo la historia de Ademacor, pero ya ha sido muy difícil porque no encuentro registros escritos, porque se los llevaban en los allanamientos. No los asesinaban, y los encarcelaban. Por ejemplo, había una visita del presidente de la República a Montería, y entonces el día anterior encarcelaban a los directivos sindicales. Una época pues muy difícil en ese sentido, pero no asesinaban a los educadores. Ya pues viene el tiempo de los 80, ya así a mediados del 80 sí ya empiezan los asesinatos de educadores. Fueron muchos los educadores pues, que asesinaron en esa época. Posteriormente, inicialmente los asesinaban del F2, del B2, luego cuando llega la brigada, también la brigada 11, y luego vienen los asesinatos ya de los paramilitares, ¿no? Eran los que asesinaban a los educadores ahí en el departamento de Córdoba. ¿Y en qué coincide esa historia? Porque en los 80 ya empieza, digamos, ahí la brigada y sobre todo la persecución de los militares y detrás los paramilitares. A mediados de los 86 ya empiezan los asesinatos. Por ejemplo, uno que fue presidente de Ademacor, Fermín Meléndez, lo asesinaron un 31 de diciembre a las 12 de la noche en Tolú,
tenía a la niña cargada. Él se dio cuenta que lo iban a asesinar, bajó a la niña y lo asesinaron. Asesinaron una cantidad de compañeros en esa época, en la década de mediados del año 86. En el 86, como te estoy diciendo, lo que asesinaba era el mismo Estado. Era el mismo Estado. El F2, el P2. Sí. Y después llega la brigada y también se producen muchas desapariciones, los lanzaron al río Sinú. Hubo un educador que lo encontraron con pescados metidos en la barriga, desaparecidos, sacados de las casas. Algunos se resistían a que se los llevaran vivos y los asesinaban en la misma ciudad, asesinaban ahí mismo. Esto fue en la época del 90, se da la desmovilización del EPL, el M-19, allá ellos tenían influencia ahí en Córdoba, pues. Ahí se produjeron muchos asesinatos y ahí sí ya empiezan en el escenario a participar los paramilitares. Ya uno sabía que eran ellos los que asesinaban a los educadores, los que desaparecían. Y toda esa etapa, pues, ahí asesinaron a un hermano mío en el año 2001. Era diputado, lo asesinan al frente de Ademacor. Él ese día... A Manuel Ruiz. Manuel Ruiz. El diputado. Diputado, él era educador, había sido presidente de Ademacor. El día anterior había estado en Puerto Libertador, en unos municipios más peligrosos. No lo asesinaron allá, sino que lo asesinaron al frente de Ademacor. Decía yo cuando escribía, ese es un tapabocas mortal que ellos quisieron dar ahí para atemorizar. No obstante, pues, Ademacor resistió todo eso. Y un sindicato que ha sido resistencia, que mataban a unos maestros y decían que éramos nosotros mismos. Llegó a decirse eso. Es una pelea entre ellos, la pelea entre ellos, disputándose el poder en el sindicato, o el poder económico del sindicato, o el poder económico de la cooperativa en los sindicatos. Nosotros incluso, el caso de Domingo Ayala, íbamos a algunos entierros y nos señalaban y hasta un juzgado fuimos, nos tocó llegar a juzgado y eso nunca realmente no. ¿Y se tacharon a ustedes mismos como si fueran paramilitares ustedes mismos? No tachaban, no, a nosotros no tanto, pero sí decían que por razones de la disputa, pues, en la dirección sindical se daba eso. Había un debate político fuerte, ¿sí? En esa época se daban la década del 70 y eso, con todas las fuerzas políticas de izquierda que tenían presencia ahí, pero a ese extremo nunca. ¿Y hoy cómo ves la situación? ¿Hoy cómo está el panorama en Córdoba? El panorama, hay una calma ahí, que aunque hay ahora, ahí son expulsiones. Hay mucha expulsión, hay gente callada. Pero uno tiene una relativa tranquilidad y por lo menos no tengo el sentido de ningún tipo. No obstante, sí salen a veces mensajes de las águilas negras, a veces amenazando a uno, a otro. En la época de la campaña de Petro salió un escrito, que están ayudando a Colombia Humana, las cosas. ¿Todavía está ahí el paramilitarismo vivo? Una realidad, eso existe ahí. Sí, eso realmente no se acabó. Sí. Entonces la constante. La constante es por un pensamiento alternativo. Es que por lo menos cuando ellos en el 57, cuando ellos organizan Ademacor, ellos sienten eso y dicen, no vamos a llamarnos sindicalismo porque nos asocian con comunismo. Entonces vamos a dar el nombre de asociación. Y es una constante nacional. ADE, ALIDA y así sucesivamente, ¿sí? Entonces se eludía el nombre de sindicato. Y posteriormente, ya cuando empiezan los asesinatos, ya es precisamente por un pensamiento alternativo, que el maestro es una especie de un ciudadano libre, más que todo. No es maestro en general, el maestro se llama cualificado, ya participa en las actividades sindicales, que está vinculado a eso. Ese maestro es objeto de las persecuciones, de todo tipo de persecución, de traslado, de allanamiento, de encarcelamiento, hasta llegar al asesinato. Y esa ha sido la constante. La constante fundamentalmente es ese carácter ese. Tanto de la historia, en las épocas de la historia, como de un contexto a otro, tú ves que esa es como la manera en que se ha mantenido como una filosofía fascista y dictatorial. Sí, porque por lo menos los sindicalistas liberales no nos tocaron.
juzgaban. Antes, por el contrario, los contaban. Los sindicalistas liberales los toleraban. Entonces los contaban y los nombraban en la Secretaría de Educación. Algunos llegaron a ser hasta secretarios, supervisores y todo eso. Yo creo que esa es la constante fundamental. Yo tengo la tesis de que por eso digo que no es... Aquí está escuchando de violencia sindical, es una violencia política aplicada al sindicalismo. Violencia política, una violencia política, no una violencia específicamente porque sea sindicalista, sino porque ese sindicalista piensa de otra manera, ¿sí? Piensa, ve los problemas de otra manera, los analiza y los publica ante la opinión, ¿sí? Los comunicados de Mancor eran unos comunicados fuertes, ¿sí? ¿Por qué no se cancelaba? ¿Qué se hacían con los recursos? ¿Qué el gobierno no venía cumpliendo con su función? Los primeros comunicados que se sacaron se planteaba la protección de la niñez. Me acuerdo un comunicado que la niñez desvalida, es decir, no había una preocupación solamente por los problemas dentro del perímetro de los intereses del maestro, sino también los intereses de la comunidad. Entonces, creo yo que eso le ha merecido, al maestro ha sido objeto de ese tipo de políticas que no toleran pensamientos diferentes, ¿sí? Entonces, y eso ha sido en todo el transcurrir hasta que yo dije hoy, que Mancuso dijo, nosotros no matamos maestros, sino matamos guerrilleros vestidos de maestros, lo digo con toda la crudeza del caso, ¿sí? Y entonces ve que hasta la gente más cercana le dice, pero tú qué haces metido ahí, ¿qué haces? Porque la gente percibe eso, que el maestro, el sindicalista es objeto de persecución. ¿Tú cuándo te vas a quietar? Yo por lo menos estoy pensionado y he seguido ahí, toda la vida he estado ahí. Entonces la gente le dice a uno eso, le comenta. Pero te fijas, hay un fenómeno, en el fenómeno político, en caso de la expresión política donde yo milito, hemos conservado una mayoría sindical, pero también política. Yo aspiré una vez a la asamblea y obtuve 16.000 votos. Y son votos del magisterio, de la gente, y uno sin darle nada. Y hemos mantenido una votación de ese tipo. 16, 15 siempre, pero no hemos tenido acompañamiento de otros sectores que coloquen esa votación. O sea que hay un sentimiento también por un pensamiento alternativo, esa gente libre que vota, si uno, un ciudadano más libre, más que busca una alternativa, que no la ha logrado, pero que sí existe eso. Y los entierros, por lo menos el entierro de mi hermano, una vaina, parecía que era un acto de una gran artista que llegó, la multitud. El caso de Manuel, eso generó, la gente sale. Hubo unos entierros donde nos custodiaban con helicóptero en el año 80 y pico, 86. Esa es una época dura. La época dura cuando el Estado era el que sabíamos nosotros que asesinado. Los entierros eran una cosa que había que hacerlo rápido, con custodia de helicópteros. ¿Sí? Porque ya se lo señalaba y se empezaban a perseguir. Bueno, y qué decir ya de cuando los paramilitares, sí, bueno, ya las desapariciones. Y se empezó a focalizar por tendencias políticas al interior de Mancor. Cuando tú dices esa violencia política, ¿es de partidos políticos? De partidos políticos alternativos. Alternativos, cuando ya es de izquierda. Sí, de izquierda, partidos alternativos. Esos partidos alternativos de tendencia se focalizó, cogieron esto, nosotros nos acribillaron. Por ejemplo, yo soy sobreviviente, lo mismo domingo, poquito, sobrevivimos a esa barbarie ahí. Después cogieron a nosotros, los hicieron ir. Nosotros por lo menos no hemos ido. No hemos ido, estamos resistiendo ahí. Y ahí estamos.